Vamos a la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1. Y déjame orar y vamos a empezar un poquito con la introducción. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tu amor nos abraza, nos alcanza. Gracias porque eres muy bueno y siempre, Señor, nos acompañas. Te pido que tú estés con nosotros, que seas con nosotros, que nos abraces y que tu presencia, Señor, sea de una manera especial, Señor. Te pedimos también que nos hables, ablanda nuestro corazón, ablanda nuestro corazón para poder ir tras tu palabra, para poder obedecerla. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Fíjense que estamos abriendo esta nueva serie y hemos titulado a esta serie de Segunda de Pedro, le hemos titulado Somos Discípulos. ¿Sí? Si tú no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y te van a acercar una Biblia, porque es bueno y necesario que tengas una Biblia a la mano y que puedas ir viendo qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en vivo, que no te estamos nosotros viviendo con palabras artificiosas, dice también el apóstol. Pero vamos a ver como somos discípulos. Y como discípulos nosotros venimos a la palabra de Dios a aprender. ¿Sí? La palabra discípulos viene de matetes, que es el que es discípulo, el que es aprendiz, ¿sí? Así que no dejamos de ser alumnos cuando estamos en la vida cristiana, no dejamos de ser alumnos, estamos estudiando constantemente, estamos aprendiendo para ser transformados. Esta carta la escribió Pedro y la escribió justo cuando estaba empezando ya una persecución fuerte para los cristianos, ahí por el año 64, 65 después de Cristo. Y me gusta mucho que el mensaje o el tema central es el que tengamos firmes las verdades de Dios para poder prevalecer contra los falsos maestros, primeramente, pero también para poder tener viva la esperanza de poder ver a nuestro Señor en su regreso. Nosotros predicamos a Jesús que fue crucificado y que resucitó, pero también predicamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y esto es algo con el que nosotros nos vamos a enfrentar por ahí del capítulo 3 y vamos a hablar claramente cómo es que Dios viene por su iglesia también, viene por nosotros. Pero mientras eso ocurre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Discípulos. Somos discípulos. Y el título de este tomé así el título del primer mensaje también así como somos discípulos, y vamos a ver en el versículo 1 que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y fíjate qué interesante que lo primero que vemos, el primer punto que vemos es Simón Pedro. Cuando leemos este saludo, estas primeras palabras, el autor se describe como Simón Pedro. Y qué detalle tan interesante, porque él no se presenta como Pedro nada más, ¿no? Aquel que fue nombrado por Jesús, sino que él dice Simón Pedro. Este nombre de Simón era el nombre que él tenía cuando era pescador ahí en Galilea, cuando fue llamado por Jesús en Mateo capítulo 4, cuando le dice, Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban en la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que vemos cómo Simón representa su antigua naturaleza. Este Pedro inestable, impulsivo, humano, y vemos cómo
a través de este seguir a Jesús, a través de este venir en pos de Él, Simón fue transformado en Pedro. Juan capítulo 1, versículo 42, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que ponernos a pensar en nuestra vida cristiana, que en algún momento nosotros fuimos Simón. Algún momento nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos y en algún momento nosotros nos dejamos llevar por nuestro carácter. ¿Cuántos se han dejado llevar por su carácter alguna vez? ¿Sí? Bueno, Dios no quiere que te sigas dejando llevar por tu carácter. Dios te quiere convertir en ese Pedro. Dios te quiere convertir en eso a lo que Él te ha llamado. Dios no nos quiere dejar de esa manera. Nosotros vemos en los evangelios cómo Simón luchaba con su carácter. Pero cuando vemos y estudiamos a Pedro, ya una vez, ya terminamos la primera carta y en la segunda carta vamos a ver cómo este Pedro ya es un hombre transformado. Ya es un hombre completo, es un hombre maduro. Es un hombre que puede dar testimonio vivo de que el discipulado puede transformar vidas, de que el caminar con Jesús puede cambiarnos. Ahora, yo no sé tú, pero yo quiero que Dios me cambie. Yo quiero que Jesús cambie esas áreas grises de mi vida. Yo quiero que Jesús transforme esas áreas en las que yo no he dejado, que no me he dejado moldear por Jesús. Yo creo que todos queremos llegar a ser aquello a lo que Jesús quiere que seamos. Simón no se quedó ahí. Él fue transformado en Pedro. Pero, él no olvidó de dónde lo sacó el Señor. Cuando vemos en la ley, muchas cosas de la ley estaban escritas para que el pueblo de Israel no olvidara que Dios lo sacó de Egipto. Y si tú lees en Éxodo, él le dice, y esto es para que recuerdes que yo te saqué de Egipto, para que recuerdes de dónde has venido. Pero date cuenta ahora también dónde estás. Tú no eres el mismo que llegó cuando llegaste a la iglesia la primera vez. No eres el mismo. Si sigue siendo el mismo, ya te lo decían alguna vez, si sigue siendo el mismo quiere decir que no estás obedeciendo. Pero de que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha transformado, eso yo no lo puedo dudar. Estoy seguro que Dios lo ha hecho. Ahora, Pedro también se presenta aquí con dos títulos y él dice, soy siervo, que quiere decir doulos, que es aquel que es siervo voluntario por amor, y también apóstol, que es el que tiene autoridad. Ahora, qué importante es el camino del discipulado desde la perspectiva del siervo, de aquel que de aquel que ha rendido su vida, del que ha sometido su voluntad delante de Dios. Qué importante es que nosotros sometamos nuestra voluntad así. Seamos esos siervos delante del Señor. Ser siervo de Cristo es un honor supremo. Y el discipulado, vivir en el discipulado, caminar en el discipulado es cada vez someto estas áreas de mi vida a Dios. Voy sometiendo mi carácter, voy sometiendo mi voluntad a la voluntad de mi Señor. Por eso decimos, eres mi Señor. Y a veces decimos, Él es mi Señor, pero no le soltamos, ¿verdad? La autoridad de nuestra vida. Pero es lo que Dios nos está diciendo, es así como Pedro, él fue transformado en el discipulado a través de ser siervo. Y también llegó a ser un apóstol. Ahora, el apóstol es aquel que fue enviado con autoridad. Ahora, la sumisión precede a la comisión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me someto a la voluntad de Cristo, entonces mi Señor
me va a mandar que yo haga algo. Y me va a dar su autoridad para hacerlo. Y me va a dar su poder para hacerlo. Primero somos siervos, luego somos enviados. No podemos ir y hacer lo que Dios nos pidió que hagamos si nosotros no nos hemos sometido a su voluntad. Ser discípulos implica estar sometido voluntariamente a su palabra. Es decir, voy a dejar atrás lo que era mi vida. No me voy a olvidar de dónde Dios me sacó, pero voy a ir adelante. Voy a poner mis ojos en la mira, en Jesús, en la meta. Tengo que poner atención a lo que mi maestro me está enseñando y luego tengo que obedecer lo que él me está pidiendo que yo haga. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que yo voy caminando hacia donde Dios me está llamando. ¿Qué supremo llamado es este? Fíjate cómo Pedro, nada más con decir su nombre y su posición, ya nos está diciendo cuál es este camino del discipulado. Rendirnos a Cristo y luego ser usados por Él para el cumplimiento de sus propósitos. Si tú estás aquí es porque yo creo que quieres cumplir la voluntad de Dios. Qué hermoso es ver que a través del discipulado nuestra vida toma sentido. Es hermoso ver cómo Dios a través del discipulado me habla a mí como persona, pero no solamente a mí, también es para mi familia. Y no solamente para mi familia, sino para mi iglesia. Y así vamos viendo cómo Dios cumple sus propósitos para cada uno de nosotros. El propósito de Dios es llevarnos a la madurez, a que nosotros nos mantengamos firmes en la verdad, de que estemos listos para la vida que Dios quiere, una vida transformada, para que estemos listos para esperar al Señor en su venida, pero también para que seamos útiles en el propósito de Dios. Así que Pedro, antes de ser este gran líder, él fue un discípulo. Él fue moldeado, fue corregido, fue restaurado, fue transformado por Jesús. Dios no nos quiere dejar como Simón. ¿Cuál es tu Simón? Dios no te quiere dejar ahí. Dios quiere llevarte a una nueva creación con un propósito divino. Y fíjate, no basta asistir a la iglesia, no basta con venir no, el Señor quiere formar en ti el carácter. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su discipulado. Y ahorita vamos a ver eso de una manera persistente. Dios no te quiere dejar igual, según Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora fíjate lo que dice aquí el apóstol. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjate cómo dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. Esto nos habla de un término mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver así a simple vista. Nos está diciendo que todos los creyentes, los líderes de la iglesia, los ancianos y los que recién llegaron a la iglesia o los que están escuchando y están creyendo primeramente, han compartido
una fe preciosa, una fe que tiene el mismo valor delante de Dios. No hay ninguna distinción espiritual. Todos hemos recibido salvación por medio de la fe. Nadie ha hecho algo suficientemente bueno. Ya lo veíamos la última predicación. No hay bueno, ¿no? No hay uno solo bueno. Y entonces, solamente por haber creído en la obra de Jesús, en la obra de nuestro Dios y Salvador. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así como Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta fe no es fruto de esfuerzo humano ni de alguna religión formal. Es un regalo divino. Nos fue otorgado gratuitamente por medio de la obra perfecta de Jesús. Él nos hace que seamos nosotros justos, que vivamos en la justicia. Ahora, nuestra fe, el asunto es que no es un tema barato, no es algo común, es el mayor tesoro que nosotros hemos recibido. Así dice Spurgeon en una de sus citas. La fe es preciosa y ¿qué acaso no lo es? Y trata con cosas preciosas, como promesas preciosas, con sangre preciosa, con redención preciosa, con toda la preciosura de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el camino del discipulado consiste precisamente en que podamos descubrir cuán preciosas son todas estas promesas de Dios. O sea, ¿cuáles son esas promesas? En el discipulado nosotros aprendemos eso, cómo podemos aplicar estas promesas a nuestras vidas y cómo podemos disfrutarlas, cómo podemos vivirlas, cómo podemos hacerlas parte de nosotros y que en efecto se vuelva un tema de verlas preciosas. Así que el discipulado termina enseñándonos eso como una promesa, como un tesoro, como una promesa preciosa. Entonces necesitamos entender que esta fe preciosa nos permite caminar juntos como iglesia. O sea, no andamos solos. O sea, tú y tú compartimos la misma fe. Somos esa comunidad de discípulos que ha recibido el mismo don de Dios. Una de estas preciosas revelaciones de las que está hablando aquí Pedro es precisamente Jesús es Dios. Así que vemos como en este versículo 1 que Pedro dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. Esta es la primera vez que Pedro en sus cartas está afirmando de una manera tan clara que Jesús no es solamente el Cristo prometido, el Mesías que iba a venir, sino es Dios mismo en toda su plenitud. Así que esto no es no es poca cosa, es importante que entendamos cómo este fundamento de nuestra fe preciosa es que Jesús no es solamente un iluminado, un maestro, un profeta, no, Él es Dios. Él es Dios, el que vino, se entregó a sí mismo, murió por nosotros en la cruz y nosotros ahora tenemos salvación porque Dios mismo se entregó por nosotros y por eso Él es digno de la adoración. Ahora esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre los falsos maestros en el capítulo 2 que negaban acerca de que Cristo era el rey, que era soberano y aparte que Él tenía un señorío divino. Así que bueno, el discipulado es caminar día a día reconociendo que nuestra fe tiene un valor maravilloso y que celebramos que esta fe, y la Biblia nos dice que Dios nos ha dado una medida de fe.
que esa fe que fue un regalo de parte de Dios es para que nosotros pudiéramos ser también justificados delante de Él, y que no solamente es Jesús nuestro Salvador, sino que Él es nuestro Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Y esto nos lleva al tercer punto del estudio, porque tenemos que comprender que somos discípulos. Pedro continúa esta escritura diciéndonos: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto no es un saludo de cortesía solamente. Fíjate lo que nos está diciendo aquí, porque es que la gracia y la paz sean multiplicadas. Esta es una promesa de crecimiento espiritual. Ahora entendamos que la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es este favor inmerecido de parte de Dios. Y la paz es lo que nosotros necesitábamos para estar en paz con Él, estar en bienestar completo cuando se trata de la relación con Él. Esta gracia y paz no solamente lo recibimos, sino que estas se multiplican en la vida del cristiano mientras crecemos en el conocimiento de Dios. Esta palabra que usa como conocimiento es la palabra epignosis, que quiere decir que es un conocimiento íntimo, pleno, no es un conocimiento superficial. Así que nosotros como discípulos, que es matetes, somos aquellos que aprendemos del maestro, vivimos bajo su enseñanza, permanecemos en comunión con él. Y esto es muy importante porque el ir a la iglesia, el estar en reuniones, no nos hace discípulos si nosotros no vivimos bajo la enseñanza del maestro. Permanecemos en la enseñanza del maestro. Así que la gracia recibida precisamente es la salvación. Efesios nos dice que somos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también en el capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. La gracia no solo nos rescata, sino que también esta nos enseña para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como hemos recibido la gracia de Dios, nosotros ahora tenemos esta responsabilidad de responder delante de Dios, renunciando a la impiedad, viviendo de una manera justa y piadosa. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a vivir de esa manera? Mediante el discipulado. Así nosotros podemos entender o podemos comprender de una manera activa, de una manera en que la gracia transforma toda nuestra vida. Lo siguiente es que tenemos paz con Dios y hemos recibido esa paz. O sea, esa paz no es una paz solamente de estar tranquilo, de estar sin problemas. No, es que tenemos paz con Dios. Jesús logró esta paz. El problema es que estábamos enemistados con Dios, pero Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos separados por nuestros pecados. En Isaías 59 dice que nuestras iniquidades habían hecho división contra Dios. Pero por medio de Jesús, nosotros somos reconciliados con Él. Nosotros vivimos de una manera restaurada en nuestra relación con Él. Colosenses 1:20 dice: por medio de Él reconcilió todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Así que ya no hay mayor condenación, estamos en paz. En Romanos 8 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo porque tenemos paz. Ahora la palabra nos está diciendo aquí que la gracia y la paz son multiplicadas. La palabra multiplicadas implica este crecimiento en cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en la que se multiplica la gracia y la paz, que crece en cantidad, en calidad, es mediante el conocimiento íntimo de Dios y de Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que nosotros necesitamos ir al conocimiento de Dios para poder entender y comprender la gracia y la paz que son multiplicadas. El camino que estamos viendo aquí es el camino del discipulado. Así que vamos a ir creciendo, vamos a ir multiplicando esto mediante el discipulado, mediante estas tres dimensiones. La primera es la comunión con la palabra. Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es ese alimento que nos hace crecer en gracia. Lo segundo es tener comunión con Cristo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos multiplicar ese fruto a través del permanecer en comunión con el Señor. Y también el discipulado es comunitario. Colosenses 3:16 dice que habla de esta comunión entre los hermanos. Dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y es mediante esto que nos exhortamos, nos animamos y nos edificamos unos a otros en el amor. Todas estas cosas son las que nosotros hacemos precisamente en los tiempos de discipulado. Tenemos comunión con la palabra, tenemos comunión con Cristo a través de su palabra, pero también tenemos comunión unos con otros. Y nos amamos y nos edificamos y nos exhortamos y nos procuramos para que entonces cumplamos así esta palabra de crecimiento. Si nosotros estamos cuidando estas tres comuniones, estos tres espacios, estas tres dimensiones, vamos a llegar justo al propósito que Pedro nos está diciendo. Nos está llevando a que nosotros caminemos en el conocimiento de Dios y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Por último, Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fuimos llamados para que juntos alcancemos este conocimiento de Dios, para que tengamos un mismo espíritu, una misma fe, y que entonces lleguemos justamente a la estatura de Cristo, al conocimiento pleno de Cristo. Y eso es lo que hacemos. Eso es a donde nos está llevando el Señor ahora y vamos a caminar tras eso. Yo te invito para que oremos y le pidamos al Señor que nos lleve en el camino del discipulado. Señor, te damos muchas gracias. Gracias y te pedimos que nos hables, que nos sigas hablando, que sigas siendo en nosotros, Señor, un testigo, un testimonio de que tu palabra está con nosotros. Nos abraza, nos alienta y nos lleva, Señor, a caminar para conocerte. Señor, queremos conocerte, queremos que nos hables y llévanos a esa paz y gracia multiplicada, a ese mover de tu espíritu en nosotros. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.